Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido de tu día? Espero en Dios que hayas gozado de esas bendiciones, ¿verdad? Que Dios pues cada vez Él nos otorga esa misericordia, ese amor que siempre Dios pues nos muestra cada día cuando nosotros pues amanecemos, ¿verdad? Y nos da otra oportunidad. Te doy la bienvenida a este lugar. Vamos a hablar, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios. Vamos a compartir en este momento, ¿verdad? La palabra de Dios y te doy la bienvenida a ti que estás al otro lado de la pantalla. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, para que sea Dios tomando el control de todo lo que aquí se haga y todo lo que aquí se diga. Así que acompáñame por favor a orar. Bendito Señor, gracias te damos por este momento, por esta oportunidad que nos concedes de poder compartir la palabra de Dios nuevamente a nuestros hermanos, a nuestros amigos, nuestros familiares, que quizás están ahí pendientes para poder escuchar esta palabra, Señor. Que llegue en el punto exacto, Señor, a nuestros corazones, que las podamos atesorar, como dice tu palabra, y no solamente eso, sino ponerla en práctica, porque de eso se trata. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a hablar en este momento y yo sé que muchas veces nosotros pasamos por dificultades, pasamos por momentos duros en la vida, muchas veces no comprendemos por qué nos pasan ciertas circunstancias, por qué tenemos que pasar, por qué tenemos que cruzar esos días tormentosos, esos días malos en nuestra vida. Lo importante aquí es de que todo tiene un propósito en primer lugar, ¿verdad? Todo lo que a nosotros nos sucede, todo tiene un propósito. Pero también debemos de comprender de que nosotros debemos de estar listos cuando sucedan estas cosas. Porque nadie es excepto, ¿verdad?, de poder cruzar estas dificultades. Muchas veces caemos en el error en que nosotros decimos, bueno, como ya estoy en el evangelio, como ya estoy en el cristianismo, ya no voy a tener ningún problema, todo va a estar bien, todo va a ser un jardín de rosas y vamos a andar tranquilamente sin preocuparnos, sin problemas en nuestra vida. No, no es así. Los problemas siempre van a surgir. La única diferencia es que tenemos nuestra fe en Dios, en aquel que puede solventar todas las cosas. Pero en este momento te quiero hablar de algo que es muy necesario que tú y yo lo sepamos, y es que si nos podemos mantener firmes en el día malo. El tema que yo le he puesto a este mensaje es, ¿estás listo para el día malo? Creo que puede oírse hasta un poco así, ¿verdad? Como catastrófico esto, ¿no? Pero es necesario hablar de ello, porque como te repito, todos vamos a pasar por un momento difícil. Y esto pues lo vamos a poner acá, la base bíblica, ahí en el libro de Isaías, ¿verdad? Yo te invito, Isaías 43:2. Isaías 43:2, y dice de la siguiente manera. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Podemos comprender que este versículo nos dice que todos vamos a pasar por estas dificultades. No solamente una, si tú ves, va en proceso, ¿verdad? Va como en escalas. Nosotros vamos a pasar estas dificultades porque no dice la palabra de Dios si tal vez pasas, no, dice cuando pases. Es algo que quizás tú y yo no quisiéramos cruzarlo, nosotros quisiéramos que todo en la vida nos saliera bien, que todo en la vida fuera bendición, que no tuviéramos nada que estar preocupándonos, ni lamentándonos, que muchas veces hasta se va el sueño, ¿verdad? Por querer saber cómo salir adelante ante la dificultad que se está enfrentando. Pero quiero decirte que todos vamos a pasar por esto, ¿verdad? Aunque no lo querramos, todos vamos a pasar. Y la Biblia nos lo dice. Pero también no nos deja solamente con eso, sino que también nos da la solución y la respuesta. En este momento vamos a ver 3 puntos muy importantes para poder estar listos para el día malo. Y en este momento el primer lugar es que comprender, ¿verdad? Que todos vamos a pasar sin excepción alguno, todos vamos a pasar por esos días malos, pero que también Dios va a estar con nosotros. Aquí dice, yo estaré contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el río no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Dios nos está dando esta garantía,
que vamos a cruzar estos momentos duros, estos momentos difíciles, pero no nos van a destruir. No nos van a destruir porque estamos confiando en nuestro Dios. Ahora dice, cuando pases por las aguas, esas son aquellas circunstancias que nos incomodan, aquellas pruebas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida, como por ejemplo una enfermedad, ¿verdad?, o algo así, un poco leve, pero que sí nos afecta, que sí viene y nos roba la tranquilidad y que nos roba la paz y que muchas veces nos roba hasta el sueño, ¿verdad? Esas son las aguas. Pero también dice, cuando pases por los ríos, ¿qué es lo que hacen los ríos? Los ríos corren y llevan esa fuerza, ¿verdad? Cuando van cruzando, cuando van corriendo las aguas, llevan esa fuerza. Y cuando alguien está parado en medio del río y si no está bien parado, ¿qué sucede? Lo tira, ¿verdad? Es cierto que cae esa persona, pierde el equilibrio, lo tambalea. Entonces, ¿cuáles son este tipo de pruebas? Son aquellas dificultades, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida, que nos roban la paz, que nos quitan, que nos mueven el piso, que nos ponen en un estado de inestabilidad. No sabemos por dónde salir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué respuesta, no la tenemos para poder venir y tomar y salir de esa situación, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros nos sentimos como inestables, como inseguros, ¿verdad? Porque no sabemos dónde dar el paso. Ese es cuando nos golpean los ríos. Ese es el tipo de prueba. Y el último es cuando pasemos por el fuego. Ahí sí ya como que nosotros nos quejamos ya mucho, ¿verdad? Y decimos, ya no podemos porque sentimos literalmente, ¿verdad? Como que esa prueba es una total desesperación, como por ejemplo la muerte de un ser querido, ¿verdad? Que tú también estás ahí confiando en que esa persona iba a salir bien, pero te das cuenta que no fue así. Entonces, cuando existe eso, ¿verdad?, esos 3 niveles de pruebas que nosotros vamos a pasar, debemos de tener siempre bien en claro que Dios siempre va a estar con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos ahora. Que vamos a pasar por diferentes dificultades, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Ahora bien, vamos a hablar de alguien que sí pasó por el fuego y que yo sé que tú lo conoces muy bien. Y estamos hablando de la vida de Job, ¿verdad? Job capítulo 1, versículo 1, dice ahí, ¿verdad?, que Job era el hombre más justo, ¿verdad?, de la tierra. Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate cuántas características Dios le estaba dando a este hombre, porque este es Dios hablando de él. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero a pesar de todo esto que él era, no fue exento, ¿verdad?, de poder pasar por el fuego, porque a él dice que se le fue quitado todo. Si tú lees el libro de Job, dice ahí que se le quitó todos sus bienes, perdió sus hijos, ¿verdad? Le vino una enfermedad. Todos conocemos esa historia, todos la conocemos muy bien, solamente lo estamos tomando como un ejemplo para que tú veas cómo es la vida, cómo es que pasan las circunstancias, cómo es que pasan momentos difíciles. Este hombre pasó una dificultad tan dura, pasó por el fuego, pero a pesar de todo ello, a pesar de que la misma esposa de quien esperaba la ayuda, ¿verdad?, ella también se renegó, ¿verdad?, le dijo, olvídate de tu Dios, ¿verdad?, y muere, ¿verdad?, le decía esta mujer a Job, que se supone que iba a esperar algo diferente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas veces que vamos a pasar muchas dificultades que incluso hasta nuestras familias no van a entender ni nos van a poder ayudar en las circunstancias que nosotros vamos a estar viviendo. Pero que sí vamos a tener algo bien en claro es que aunque la familia no nos comprenda, aunque la familia no nos entienda lo que estamos viviendo, Dios siempre está con nosotros y Él no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar nunca. También podemos ver ahí que tenía sus amigos y estos amigos, en vez de ayudarle, ¿qué le hicieron? Se pusieron a hablar de él, lo criticaron, le decían, a saber qué has hecho tú para que tú estés de esta manera, a saber qué has hecho, ¿verdad? Por eso Dios te ha castigado de esta manera. Y no era Dios el que lo estaba castigando, Dios lo estaba probando, pero el enemigo es el que lo estaba tocando. El diablo es el que hizo todo eso en la vida de Job,
porque Dios le dio permiso. Si tú realmente te acuerdas de esta historia, fue Dios el que le dio permiso para que se le tocara la vida a Job y de esa manera ser probado de que él siempre iba a ser fiel. A pesar de que su familia no estuvo con él, o sea, su esposa, no fue su ayuda en ese momento, no fue la persona que lo apoyó. Y sus amigos, los que eran bien así cerquita de él, ¿verdad? Lo que hicieron fue criticarlo, juzgarlo mal, diciendo cosas que no eran ciertas. Entonces, él no tenía apoyo en ese momento. Pero ¿qué dijo él? Yo sé que mi Redentor vive. Y el Señor te dice eso ahorita. No sé qué dificultad tú estás viviendo, no sé qué es lo que estás pasando ahorita, pero el Señor te dice ahora de que Él es tu Redentor, de que Él te va a sacar de esa situación, de que Él te va a levantar de esa enfermedad, de que Él te va a restaurar esa vida, Él te va a restaurar tu matrimonio, el Señor va a levantar tu vida, el Señor va a restaurar tu negocio, tu estado financiero, el Señor te lo va a renovar, te lo va a levantar. El Señor te va a sacar de cualquier lugar donde tú te encuentres, donde estés ahorita ya cansado y abatido, de que no sabes qué hacer porque estás cruzando por el fuego. El Señor te está diciendo ahora como lo reconoció Job en este momento. Yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Él nunca nos ha abandonado. Él nunca nos va a dejar y siempre está pendiente de nosotros. Y tú tienes que tener bien en claro en esos momentos de desesperación que muchas veces nos entra a nosotros cuando no vemos resultados como los que queremos, cuando no vemos que las cosas caminen como nosotros quisiéramos, cuando no tenemos la respuesta que nosotros queremos tener. Debemos nosotros de confiar de que existe un Dios y que es justo y que Él nos va a rescatar, Él nos va a sacar adelante de cualquier situación que nosotros estemos cruzando. Tú tienes que tener bien presente eso, de que solamente hay un Dios y que ese Dios es el Dios verdadero y que ese Señor es el que te va a sacar adelante, que ese Señor es el que te va a ayudar a avanzar y a que encuentres la salida que tú quieres a ese problema que tú estás viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien está escuchando esto, alguien va a escuchar esto y para ti es la palabra, para ti que estás ahí al otro lado, que ya estás desesperado, ya no sabes qué hacer con ese problema. Recuerda, dice aquí, yo sé que mi Redentor vive, Él nos va a rescatar de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo y que ya nuestras fuerzas ya no pueden, ya nos fatigamos, ya nos cansamos, ya no sabemos qué hacer. Pero cuando venimos al Señor, Él es nuestra respuesta. Él va abriendo camino. Él nos va dando las instrucciones para que nosotros podamos seguir adelante. Esa es la palabra de Dios para ti en este momento. A ti que estás pasando ese problema duro que ya no sabes qué hacer. Esto fue la vida de Job. Job perdió todo, pero el Señor ahí estaba con él. Y él estaba con su fe, no la perdió. Él lo que hizo en ese momento fue aferrarse más a las manos de Dios, aferrarse más a Él. Y no perdió su fe. Por eso dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo me voy a levantar de esta situación. Así dijo él, así tenemos que decir tú y yo. Ahora bien, vamos a ver el otro punto. Y es que ya planteamos este problema de las circunstancias que podemos vivir. Pero ¿cómo está tu fundamento? Porque es muy importante que cuando pasemos el día malo, estemos bien firmes, estemos bien parados, fortalecidos para soportar la prueba. Y esto lo vamos a ver en Mateo 7:24, sé que tú ya lo conoces, pero lo vamos a tocar en este momento. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros decimos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú ves ahí en el contexto de ese capítulo, tú vas a entender a qué palabras se refería Jesús. Porque él decía, y todo aquel que obedece estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Bueno, ahí podemos encontrar el título que nos habla de no juzgar a los demás, ¿verdad? O sea, tiene que ver con nuestro interior. Ese fundamento tiene que ver con lo que nosotros hacemos.
el no juzgar con los demás, el momento de comunicación, de oración que tenemos con Dios, esa relación que tenemos con Él, eso nos ayuda a mantenernos firmes y fuertes ante la tempestad que pueda venir. Ahí nos habla también de la puerta estrecha y la puerta angosta. ¿Qué está diciendo eso? Que te da la oportunidad de que tú puedas decidir de qué manera vas a tú pasar esa dificultad que estás cruzando. Si tú vienes y tomas la puerta angosta, la puerta angosta, que es nuestro Señor Jesucristo, pues ahí es donde nos limitamos de muchas cosas, donde se nos va a quitar todo aquello que no nos ayuda a crecer, donde viene la poda, donde viene aquello que vamos a ir cortando aquellas cositas, vamos a irnos despojando de aquellos equipajes que no nos funcionan, que no nos sirven para seguir avanzando, sino que nos dan peso, ¿verdad? Entonces aquí, y si vamos por la puerta angosta, pues ahí cabe todo mundo y cabe todas las cosas que podamos hacer. Entonces aquí nos está hablando de esas decisiones, nos habla de los frutos, que dice que por los frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Que nosotros edificamos nuestro ser, porque cuando dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis, no está diciendo de que vamos a ver cuánto hace esta persona, porque yo siempre he dicho eso. La persona puede hacer muchas cosas, podemos verla que hace aquí, que hace allá, que hace esto, que hace lo otro, pero su corazón, ¿cómo está para con Dios? Puede estar bien activa la persona, pero su corazón quizás no está con Dios, ¿verdad? Entonces no se trata de cuánto hace, sino de cómo es la persona, cómo se enfrenta o cómo se presenta la persona ante las demás personas. Una persona misericordiosa, una persona que muestra el amor, que muestra la bondad, una persona que ha cambiado, ¿verdad? También vemos ahí continuamente aquella donde dice, yo nunca los conocí. Antes de que dijera eso de la casa, de los fundamentos, dice, antes yo nos conocí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que relata ahí la historia, relata ahí la palabra de Dios que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos personas, sí, pero le contesta el Señor, yo nunca os conocí. ¿Por qué? Porque para que tú hagas algo, Dios tiene que enviarte. Dios tiene que enviarte porque es la única manera de cómo vas a ser respaldado por Él. Cuando tú te atribuyes algo que no es Dios quien te lo ha dicho, entonces lo que sucede es que el respaldo de Dios no está contigo, la cobertura de Dios no está contigo para eso que tú te estás atribuyendo, que Dios no te lo ha dicho, ¿verdad? Porque solamente lo que Dios dice, ¿verdad? Solamente lo que Dios dice, eso es lo que realmente va a funcionar, porque es lo que cuenta con el respaldo de Dios. Es lo que cuenta con lo que Dios ha destinado, porque eso es lo que Dios ha dicho. Entonces, aquí por eso dice ahí, Dios solamente reconoce aquello que ha enviado, aquello que Él respalda, aquello que Él va y le da la cobertura. Eso es lo único que Dios conoce. Cuando nosotros tenemos esto, hemos tomado en cuenta todo esto, entonces podemos decir que tenemos el fundamento, lo tenemos firmes, porque no estamos viendo qué hace el otro para juzgarlo, no estamos viendo nada para dañar al otro, estamos viendo nosotros mismos cómo crecer, ¿verdad? Estamos en un momento de comunión con Dios, cada vez que tenemos dificultad venimos ante Él, estamos en comunión con Dios, hemos decidido restringirnos, ¿verdad? Ser radicales, ¿verdad? Y quitarnos y podarnos todo aquello que no nos sirve para seguir avanzando y entrar en una puerta angosta, ¿verdad? Y también estamos demostrando, creciendo cada vez más con esos frutos del Espíritu y estamos haciendo todo aquello que el Señor nos ha enviado a hacer. Todo eso nos hace un fundamento fuerte, así como cuando hacen una construcción y vienen y ponen toda la mezcla de concreto y piedra y grava para que eso esté fuerte. Pues así mismo es la vida del cristiano, porque esta casa que está diciendo acá esta cita bíblica, somos nosotros, somos tú y yo. La casa fundamentada sobre la roca o sobre la arena, como tú decidas, eres tú y yo, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos a dónde la vamos a fundamentar, a dónde la vamos a edificar, si en la roca o en la arena. En la arena es cuando estamos perdiendo el tiempo en cosas insignificantes que no tienen nada que ver ni nada de relación con la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero cuando ya mencionamos
cuando ya tomamos acción sobre lo que hemos mencionado anteriormente, entonces nuestro fundamento está firme. ¿Y qué dice ahí? Que cuando viene la tempestad, no nos mueven. ¿Por qué? No nos mueven. ¿Por qué? Sabemos quiénes somos. Sabemos cuál es la identidad que Dios nos ha dado. Sabemos que nos ha enviado. Sabemos la visión de Dios. Y no nos van a mover. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que Dios ha dicho de nosotros. Tú sabes lo que Dios ha dicho de ti. Y si tú estás seguro de lo que Dios ha dicho de ti, no importa lo que 1000 personas o todo lo que pueda hacer en tu alrededor esté sucediendo. Tú te mantienes firme porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús y tú vas a cumplir la visión que Dios te ha dado porque tú sabes quién eres en Cristo. Así mismo yo. Entonces eso nos está diciendo aquí. El que conoce su fundamento, el que lo tiene puesto en Dios, no es movido y está firme, aunque venga el día malo, aunque venga la tempestad, aunque venga lo que venga, se mantiene firme porque está fundamentado en Dios y en lo que ha dicho de él. Ahora bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto y el último es, ¿cómo está tu siembra? Ya vimos el problema, vamos a pasar por diversidad de dificultades, agua, río, fuego, ¿verdad? Vamos a pasar por esas dificultades que están ahí clasificadas, pero también dice que tenemos que estar fundamentados como nosotros como casa de Dios, como iglesia, la iglesia somos nosotros, tenemos que estar fundamentados en el lugar correcto, en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo está tu siembra? ¿Para qué nos va a servir la siembra? Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir la siembra. Dice acá en Efesios 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque muchas veces nosotros venimos y actuamos mal, muchas veces sembramos mal nuestro tiempo, sembramos mal en nuestras acciones, sembramos mal en nuestras palabras, sembramos mal económicamente, ¿verdad? ¿Cómo estamos en nuestra siembra? Porque resulta que en los días malos nosotros vamos a recibir lo que nosotros hemos sembrado. Por eso he dicho yo, no trates mal a otra persona, porque no sabemos más adelante si esa es la única ayuda que Dios nos va a poner enfrente, ¿verdad? Entonces por eso hay que sembrar esa buena actitud, hay que sembrar bien con nuestro tiempo a Dios, con nuestra adoración a Dios, con nuestro servicio a Dios, para Dios, no para los hombres, porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe muy bien con qué intenciones hacemos las cosas. Dios sabe muy bien que a veces ni dormimos como por pensar cómo hacerle daño al otro. Eso está malo ante Dios y Él lo sabe. Y eso que estamos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. Y tal vez no de la persona al que le estamos haciendo daño, sino de otra. Si tú vienes y ayudas al necesitado, tal vez ese necesitado no te pueda dar nada ahorita. Pero cuando tú estés en necesidad, Él se va a levantar otra persona a ayudarte. Quizás tú ahorita estás enfermo, ¿verdad? Pero como si tú has orado por otros, va a venir alguien a orar por ti. Porque si es así como nosotros sembramos, así vamos a cosechar. ¿Qué es lo que estás sembrando ahorita para el día malo? Esa es la pregunta. ¿Qué estás sembrando tú para el día malo? Todos vamos a pasar por ahí, tarde o temprano, ya lo dijimos, lo dice Isaías, todos vamos a pasar por ahí. Pero la cosa es como en el banco. Tienes tú el depósito que has depositado en ese banco espiritual para que tú puedas recibirlo cuando estés pasando el día malo. ¿Cómo estás con las personas? ¿Cómo has sembrado en las personas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás cerrando la puerta a veces. Pero entonces es importante que nosotros vengamos y no nos hagamos partícipe y no nos hagamos alianzas de aquellos que vienen y perjudican a otros, porque así mismo vamos a pagar también. Ese es el problema. Entonces hay que saber sembrar en cuanto a tiempo, en la adoración a Dios, en la comunión con Él, en las ayudas al necesitado y en las ayudas a la obra de Dios, al servicio,
a lo financiero. Hay que sembrar, porque así es como nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios quiere ahora de nosotros, que estemos muy enterados de que nadie, en absolutamente nadie, se va a librar, ¿verdad? Va a quedar afuera de pasar en momentos tormentosos. Todos vamos a pasar por esos momentos difíciles, tarde o temprano. Número 2, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cómo está tu fundamento para con Dios? ¿Estás seguro de que cuando venga un problema así, tú no vas a renunciar? ¿Tú no vas a dejar de hacer las cosas que estás haciendo para Dios? ¿Cómo está tu fundamento? ¿Te van a mover o no te van a mover? ¿Cómo es que estás? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es cómo está tu siembra. Porque eso que tú siembras, eso es lo que tú vas a recibir. Y quizás no de la misma persona con quien estás sembrando, sino que de otra persona. Así que tómalo en cuenta en esta noche. Dios nos está enseñando ahorita cómo permanecer en el día malo, ¿verdad? Cómo permanecer en el día malo. Así que yo ya cumplí con darte esta palabra que Dios puso en mi corazón. Ahora a ti te toca, ¿verdad? Si la recibes o la haces a un lado. A ti te toca ya, esta es tu responsabilidad. Pero la mía termina aquí, en entregarte la palabra que Dios me ha dado. Y que deseo de todo mi corazón de que seas tú de quien la tome, de quien la atesore y que la ponga en práctica, sin importar que otra gente diga. No te dejes influenciar de personas que solamente buscan dañar a alguien. No te dejes influenciar de personas porque a veces saben de que la bendición está de lo que tú estás escuchando. Y bien saben y por eso te dicen no hagas esto. La gente a veces por eso viene y levanta calumnias contra otra persona, porque saben que esa persona trae la solución para varias cosas. Así que por eso te digo, Dios es el único que nos puede ayudar. En Él tenemos que fijar nuestra mirada. Dios es el único que nos va a sacar de estas situaciones difíciles que vivamos. Por eso es que tenemos que venir a Dios antes que cualquier otra persona. Confiar más que todo en Dios que cualquier otra persona. Porque las personas nos fallan. No hay ninguna perfecta en este mundo. Pero Dios sí. Él sí puede ayudarte en cualquier necesidad. Cuando te dejan abandonado, Dios es el que te viene y te abraza. Cuando te traicionan, Dios viene y te da consuelo, ¿verdad? Cuando has perdido un ser querido, Dios es el que te da la fortaleza para seguir caminando. Así que nuestra única respuesta es Dios. Los hombres fallan, las mujeres fallan, pero Dios no. Así que si vas a aliarte con alguien, haz alianza con nuestro Señor Jesucristo, que es el único que es verdadero, que no falla, que no miente y el único que te va a sacar adelante de cualquier circunstancia. Así que muchas gracias por tu atención en este momento. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias por tener esa paciencia de escucharme y vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, por este momento maravilloso que nos has regalado esta palabra. Sabemos que vienen días malos, no sabemos cuándo, pero no lo estamos llamando, no lo estamos deseando, Señor, pero tú nos adviertes. Nos adviertes para que estemos nosotros preparados, para que no nos agarre de sorpresa, porque tú eres un Padre que nos ama y que no nos va a dejar, Señor, así que perezcamos en esas circunstancias. Sé que más de algún mi hermano, amigo que esté escuchando esto, está pasando por esta situación, por eso estamos predicando esta palabra. Te ruego, mi Señor, que seas tú dando fortaleza a esa persona que está ahí en dificultad, que seas tú, Señor, abriéndole ese panorama, esa respuesta, para que pueda salir adelante de ese problema que está viviendo en este momento. Sana a esa persona que está enferma, esa persona que está orando ahí ahorita conmigo. Oh bendito Señor, te declaro en el nombre de Jesús sanidad en la persona que está orando ahorita ahí conmigo. No sé cuál es tu enfermedad, pero Dios lo está viendo, te está escuchando y Él va a contestar y te va a responder a esa enfermedad. No te pertenece, te declaro sano en el nombre de Jesús. Echamos fuera esa enfermedad. Oh bendito Señor, gracias por lo que estás haciendo, bendito Señor. Gracias, Padre mío, toma el control de la vida de mis amigos, toma el control de la vida de mis hermanos, Señor. Solventa sus necesidades, Padre mío, y darle, Señor, esa salida a sus problemas. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, como siempre te digo, gracias por estar ahí, ¿verdad? Así que vamos a seguir, ¿verdad? El día de mañana, primero Dios, si Él lo permita, tengo una palabra ahí más que compartirte contigo.
Así es que esta palabra hay que darla, ¿verdad? Yo te aconsejo a ti. Cuando el Señor ponga algo en tu corazón de compartirlo, hazlo. Porque esto es así como el maná en el desierto, ¿verdad? Cuando nosotros lo tenemos aquí mucho tiempo reservado, pues como que se pudre y ya después ya no tiene el mismo efecto cuando Dios te lo da. Este es un maná, hay que entregarlo en el momento que Dios nos lo da, porque hay alguien que así como nosotros nos está ayudando, hay alguien más que le va a ayudar esta palabra. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo una excelente noche. Te mando muchos abrazos allá donde te encuentras y que el Señor te bendiga poderosamente. Y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Que tengas excelente noche. Bendiciones.